Y este día quiero que leamos un capítulo que está en Hebreos capítulo 6. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra y los poderes del siglo venidero y cayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Hay varias interpretaciones de este versículo, pero yo quiero enfatizar algo que quiero mostrarte por lo que te vamos a enseñar a continuación. Pero una de las cosas que dice es que nosotros necesitamos ir hacia adelante a la perfección. En otras palabras, necesitamos avanzar, necesitamos crecer, necesitamos ir más profundo, pero no solamente en la palabra de Dios, sino en lo que el Espíritu Santo nos está haciendo partícipes. Y dice aquí que por causa del Espíritu Santo nos hace partícipe de degustar de la buena palabra de Dios. En otras palabras, lo que está diciendo es que nosotros se nos está dando a probar la palabra del Señor. Y en la medida que nosotros comenzamos a degustar esa palabra, eso debe de ser un sabor agradable que nos produce el querer más, el tener hambre. Pero también dice que no solamente gustaron de la palabra, sino que dice en el verso 5 que asimismo también gustaron de los poderes venideros. Probaron, o nos dio a probar el Espíritu Santo algo de lo que ha de venir en el futuro. Y cuando hablamos del futuro, hay muchas cosas que se nos pueden venir a la mente. Una de ellas es que en ese siglo venidero nosotros no vamos a estar sujetos a este cuerpo de corrupción. Nosotros vamos a ser transformados. Se va a correr el velo. Ya no va a haber una división entre lo natural y lo espiritual, sino que vamos a ver todo cara a cara, como a cara descubierta. Pero mientras eso sucede en el siglo venidero, Dios quiere darnos a degustar, darnos a probar un poco de los poderes del siglo venidero. Y eso solo lo vamos a lograr a través del Espíritu Santo. Y por eso es que en estas semanas que hemos estado hablando de los 7 Espíritus de Dios, estamos hablando de un Espíritu Santo que puede habilitar a tu vida de su espíritu, de sus expresiones, de tal manera que tú puedas tener acceso a su sabiduría, a su inteligencia, a su consejo, a su poder, al conocimiento de Él y a esa revelación del temor de Dios. Entonces, cuando hablamos de los 7 espíritus de Dios que fueron enviados a la tierra, lo que está diciendo es: les voy a dar a degustar algo aquí en la tierra de lo que está en el cielo. Igualmente, cuando hablamos de los dones del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo son manifestaciones, habilitaciones del Espíritu Santo dadas al hombre, pero que son sobrenaturales. Por eso cuando hablamos de los dones, estamos hablando de la profecía, estamos hablando del don de milagros, estamos hablando del don de fe, el don de sabiduría, lenguas, interpretación de lenguas. Cuando nosotros leemos de los dones del Espíritu Santo, todos los dones
están en un contexto de sobrenaturalidad. Y la Biblia nos dice en 1 Corintios capítulo 12 verso 1, Pablo está diciendo: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones del Espíritu Santo. En otras palabras está diciendo Pablo: no quiero que ignoren la facultad divina y milagrosa que se les está dando de manera gratuita, pero que no es algo de la carne, no es humano, sino que es sobrenatural. Ahora, el Espíritu Santo también no solamente nos habilita para movernos en esa dimensión de poder en cuanto a milagros, señales y prodigios, sino que también el Espíritu Santo trae una habilitación para que nosotros podamos desarrollar desde adentro hacia afuera los frutos del Espíritu Santo. Como lo dice Gálatas en el capítulo 5, 16, habla de cómo podemos andar en el Espíritu, y se está refiriendo al Espíritu Santo, y cómo podemos andar en la carne. Entonces, cuando andamos en la carne, entonces los deseos de la carne son contra el Espíritu, son pecaminosos, se oponen entre sí. Pero cuando somos guiados por el Espíritu Santo, entonces hay frutos del Espíritu Santo que son el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, templanza. Y dice: contra tales cosas no hay ley. Entonces hemos venido enseñando todo esto, pero hemos visto algo marcado en las preguntas o en los comentarios que nos hacen a través de las redes. Personas que preguntan: ¿cómo yo puedo hacer? ¿Qué debo yo de hacer para poder ver desarrollado esa habilidad sobrenatural que el Espíritu Santo me puede dar para moverme en una dimensión de sabiduría, en una dimensión de inteligencia espiritual, de poder, que en realidad haga toda la diferencia en mi vida? Y mientras hacíamos esa pregunta, hemos venido casi meditando por 2 semanas cuáles serían los pasos. ¿Cómo podríamos decirle a alguien qué requiere? ¿Cuál sería la postura, la actitud, en qué debemos de enfocarnos si queremos ver todo lo que hemos venido estudiando hacerse una realidad en nuestra vida? Entonces, lo primero que nosotros queremos decirle, si usted es alguien que dice: yo necesito, me urge desarrollar los dones del Espíritu Santo que Él ha habilitado en mi vida, necesito conocer los dones del Espíritu Santo, necesito ejercitarlo, necesito desarrollarlo. ¿Cómo puedo hacer? O alguien que diga: pastor, yo soy un empresario, soy un hombre de negocio, o soy un pastor, o soy un profesional, o me dedico a esta actividad, y a veces me encuentro con situaciones difíciles en mi vida que no sé cómo resolverlas. Y cuando usted habla del espíritu de sabiduría, cuando usted habla del espíritu de inteligencia, yo digo: yo quiero eso, yo quiero que esté habilitado, yo quiero tener acceso a esas expresiones del Espíritu Santo, quiero tener acceso a los dones del Espíritu Santo. Pero también hay alguien que dice: pastor, yo tengo mucho tiempo como cristiano y todavía sigo luchando con la ira, sigo luchando con la inmoralidad sexual, todavía, pastor, yo no he podido desarrollar el amor de Dios en mi vida, todavía me falta dominio propio, me falta templanza, a veces me doy cuenta que no soy un hombre bondadoso. ¿Cómo puedo hacer yo para desarrollar los frutos? Porque estas 3 cosas que yo le estoy mencionando, y hay muchas más, pero en este tiempo quiero hacer énfasis en esto. Quiero hacer énfasis en que usted pueda tener acceso a los 7 espíritus de Dios, que usted pueda tener acceso a los dones del Espíritu Santo, y que usted pueda ver manifestado en su vida no los frutos de la carne, sino los frutos del Espíritu Santo.
Porque hay cristianos que la Biblia les llama carnales. Y la razón que les llama carnales es porque a pesar de que han recibido a Cristo y han sido regenerados, todavía aún su vida está siendo dirigida por los deseos de la carne. No es el Espíritu Santo el que está gobernando. Entonces vamos a ver eso, ¿no? Vamos a ver personas que están luchando con su carnalidad. Y cuando hablamos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos santifica. Él perfecciona la buena obra de Dios en nosotros. Y Él quiere producir esos frutos que son frutos que emanan de Él, y que al emanar de Él y ser impartidos a nuestra vida, entonces nosotros podemos reflejarlos, modelarlos, expresarlos a otros como un testimonio de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces yo no sé dónde tú estás ubicado. No sé si eres alguien que necesita desarrollar los frutos del Espíritu Santo. No sé cuán avanzado estás en cuanto al conocimiento de los dones del Espíritu Santo. O no sé si has visto la manifestación de los 7 Espíritus de Dios en algún momento en tu vida. Pero quiero dar unos consejos prácticos que tú puedes comenzar a aplicar a partir de hoy. Y si tú ya lo sabes, te los quiero recordar, porque a lo mejor lo sabes, pero lo has puesto en desuso. De una u otra manera, sin importar dónde estás, tú y yo podemos mejorar, podemos crecer, podemos profundizar en lo que voy a compartirte en este día. Entonces, lo primero, si yo quiero ver un caminar con el Espíritu Santo de tal forma que pueda gustar, que pueda saborear aquí en esta tierra hoy, poderes que estarán para nosotros en la era venidera, pero que el Señor hace una habilitación en este tiempo por la dispensación del Espíritu Santo en la cual estamos viviendo, para que tú y yo podamos ver lo que nos espera adelante. Entonces Dios está desatando y está soltando cosas que son de Él en el cielo, de su omnisciencia. Él está desatando de su omnipotencia, para que tú y yo podamos probar un poco de lo que hay allá en el cielo. Ahora, para mí esto es muy emocionante primeramente porque yo veo a Dios con el deseo de ver a sus hijos caminando en una dimensión sobrenatural, en una dimensión donde el Señor nos dice en Efesios que estamos sentados en lugares celestiales en Cristo, con Cristo, y que por causa de eso, por causa de lo que Cristo hizo, se ha desatado esto sobre nosotros. Pero lo primero que yo necesito es reconocer la necesidad. Y usted me dice, pastor, pero eso es básico. Sí, pero si es tan básico, yo te hago una pregunta. Evalúa si tu vida con el Espíritu Santo, si tu relación con el Espíritu Santo en realidad ha jugado un papel preponderante, consciente. A ver, déjeme planteárselo diferente. Lo que estoy diciendo es que, número uno, yo necesito reconocer la necesidad que tengo de tener una relación activa, madura, profunda con el Espíritu Santo. Y creo que va a ser muy difícil que alguien me diga no a eso. Todo el mundo me diría amén. Pastor, amén, usted está en lo correcto. Sí, pero no es suficiente que yo esté en lo correcto. La pregunta es: ¿qué vas a hacer con esto que tú sabes que es correcto? En un momento Pablo, cuando le escribe a los Gálatas en el capítulo 3 verso 2, a los Gálatas les llama insensatos. Les dice: ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros crucificado. Esto solo quiero saber, dice,
¿Recibiste al Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois que habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vayáis a acabar por la carne. Y quiero enfatizar en esto, que habiendo comenzado en el Espíritu, terminemos teniendo una relación carnal. Porque nuestro nacimiento fue espiritual. En aquel momento que tú confesaste a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador con tu boca y creíste en el corazón, que es la parte secreta, hay una parte pública y hay una parte secreta. Pero no puede darse la regeneración si falta, porque está diciendo, si confiesas y crees en tu corazón. Entonces, cuando eso ocurre, literalmente en el Espíritu nosotros nacemos de nuevo. Eso quiere decir que hay una serie de eventos que toman lugar. El Espíritu Santo viene a morar en ti y en ese instante hay algo que se habilitó en ti para escuchar al Espíritu Santo, para que Él te guíe, para que tú andes en el Espíritu. Entonces, cuando decimos reconocer la necesidad de una relación activa, madura, profunda con el Espíritu Santo, es algo que tenemos que decidir de forma consciente. Es un estilo de vida, es un caminar que debió ser espiritual todo el tiempo. Y que yo tendría que reconocer que yo mismo en algunos momentos he descuidado. Pero uno recapacita cuando está descuidando su relación con el Espíritu Santo. Por eso es que yo te pregunto, si evaluaras tu vida, ¿qué lugar, qué papel, qué posición ocupa el Espíritu Santo para ti? Y yo sé que alguien me podría decir, no, es lo más importante, pero ¿es lo más importante de palabra o es lo más importante en realidad en tu corazón? ¿O solo lo haces de una forma religiosa? Yo creo que es importante confrontarnos, evaluarnos. Estas preguntas de rigor tienen que hacerse y tienen que responderse con el nivel más alto de veracidad y de integridad posible, porque de esto depende cuán profundo puedas ir con el Señor. Porque si nos evaluamos, por mucho que hayamos hecho bien, te voy a decir que aún hay mucho más que el Señor quiere mostrarnos. Entonces, en este tiempo es vital que cada uno de nosotros comencemos a traer a nuestra mente, a todo nuestro ser, un entendimiento de la urgencia que hay en nuestra vida de poder caminar activamente en una relación con el Espíritu Santo. Pero dije activa y también dije madura y profunda. Esas palabras tienen significado diferente. Activa es continua, permanente, dinámica. Pero cuando hablamos madura, es que la tenemos que llevar a un nivel donde ya no sea emocional. Y tristemente, cuando se trata de nuestra relación con el Espíritu Santo, muchas veces cometemos el error de creer que es algo emocional. Por eso es que el segundo paso es conocer al Espíritu Santo desde la revelación de las Escrituras, desde lo que el Señor nos revela acerca de Él. En Hechos capítulo 19, el verso 2, dice: aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu
Santo. Ahora piensa en esto que estamos leyendo. Porque cuando Pablo llega a Éfeso, cuando se escribe esta carta, habían pasado 20 años. 20 años después del día de Pentecostés. Esa respuesta es triste, es grave. Es triste y es grave porque Jesús, una de las cosas que le enfatizó a los discípulos era acerca de la persona del Espíritu Santo. Les decía: les conviene que yo me vaya, no los voy a dejar huérfanos, les voy a enviar otro consolador. Él les va a recordar todas las cosas. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces mi pregunta es: ¿cómo puede ser que hayan discípulos 20 años después del día de Pentecostés que se les pregunte si recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron y la respuesta sea ni siquiera? O sea, ahí hay un énfasis. Alguien pudo haber dicho: no conozco al Espíritu Santo, pero dice ni siquiera. Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces aquí le pregunta y le dice: ¿en qué fueron bautizados? En el bautismo de Juan, dijo. Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Cuando en Hechos también 18, el verso 25, nos está hablando de un hombre que se llama Apolo. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolo. Ahora recuerde, Pablo está en Éfeso, y Pablo llega a Éfeso, y es en Éfeso donde les pregunta: ¿recibieron al Espíritu Santo cuando creyeron? Y es ahí donde le dice: ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo. Pero aquí en Hechos 18, el verso 24 dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. En otras palabras, está diciendo: él había sido instruido en el camino del Señor. Estamos hablando de Apolo. O sea, Apolo había sido instruido en el camino del Señor, pero tenía un problema. Era poderoso en las Escrituras, pero en la porción que se sabía. Qué peligroso es cuando nosotros somos buenos con las Escrituras que nos sabemos, que nos gustan, que nos convienen, pero en realidad no profundizamos en todo el consejo de la palabra. Y eso es una gran responsabilidad la que tenemos nosotros los pastores y aquellos que enseñan, porque Pablo decía: yo no rehúso darles todo el consejo de la palabra. Hay todo un consejo. Y el grave peligro es cuando nosotros queremos sacar doctrinas de unos cuantos versículos. Queremos sacar una doctrina y hacer todo un desarrollo de un tema, pero no hemos ido a todo el consejo. Y aquí lo que estamos viendo es una deficiencia en la iglesia de Éfeso. La deficiencia de la iglesia era que no conocían al Espíritu Santo. No sabían quién era el Espíritu Santo. Pero usted dice: pastor, nosotros sabemos quién es el Espíritu Santo. ¿Sabes quién es el Espíritu Santo desde las Escrituras o de tus propias experiencias?
Porque hay muchas personas que quieren enseñar desde sus propias experiencias. Y el Espíritu Santo nos va a dar experiencias. Pero yo tengo que tener cuidado de no predicar al Espíritu Santo de mis experiencias. Por eso es que comenzamos a enseñar de un Espíritu Santo que más que escritural es emocional. Y eso es peligroso. Entonces, si nosotros vamos a ser personas que vamos a ser habilitados para degustar de los poderes venideros, tenemos que estar conscientes que nunca vamos a degustar sin la persona del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que habilita que todas esos poderes venideros fluyan en nosotros. Entonces, si no reconozco mi necesidad de Él, no voy a tener acceso, porque el acceso es a través de Él. Entonces la mayoría de nosotros queremos tener acceso al poder sin entender que el primer acceso disponible es el acceso a Él. Y cuando accesamos a Él, entonces a la misma vez tenemos acceso a todo lo de Él. Pero tengo que conocer al Espíritu Santo de las Escrituras para accesar correctamente, para relacionarme con Él correctamente, para saber qué es lo que se me ha concedido, qué es lo que se me ha otorgado, qué es lo que está disponible para mí. Entonces necesito inquirir en las Escrituras, porque puedo ser poderoso en algo y perderme mucho. Porque lo que se está hablando de Apolo es algo extraordinario. Era un hombre poderoso en las Escrituras. Había sido instruido en el camino del Señor, pero era de espíritu fervoroso. Hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Y en otras palabras, lo que está diciendo, tiene todo eso, pero se perdió lo mejor, lo más extraordinario. Por eso es que necesitamos conocer al Espíritu Santo de las Escrituras. Porque muchas veces conocemos al Espíritu Santo que es emocional. Pero si yo no conozco al Espíritu Santo de las Escrituras, cuando las emociones no están, me voy a sentir desamparado y abandonado. Y la Biblia dice que Él no nos iba a dejar huérfanos. En otras palabras, no nos iba a dejar desamparados y abandonados. Pero hay un montón de personas que, como no conocen al Espíritu Santo de las Escrituras, entonces cuando las emociones no están, se sienten abandonados y desamparados. Porque aunque el Espíritu Santo, cuando te ministra, va a ministrar tu alma, tu cuerpo y tu espíritu, todo tu ser, el Espíritu Santo es mucho más que emociones. Y hay una revelación en las Escrituras a la cual debemos de profundizar. ¿Cómo se corrigió a Apolo? ¿Sabe cómo corrigieron a Apolo? Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte, dice, y le expusieron más exactamente el camino del Señor. Si usted estuviera aquí conmigo, le diría, repita conmigo, más exactamente. Porque las Escrituras no están para volvernos exactos. Las Escrituras están para tomar tus experiencias personales, filtrarlas y volverte más exacto. Pero yo conozco mucha gente que está predicando más de las experiencias que de las Escrituras. Y las experiencias que tengamos espirituales deben de ser la confirmación, la manifestación de lo que está en las Escrituras. Son las señales
de que lo que Dios dice en las Escrituras son promesas que son sí en Él y en Él amén. Entonces, si yo quiero ser un hombre que se mete profundo con el Espíritu Santo, primero reconozco mi necesidad. Yo no puedo solo, no quiero enfrentar la vida solo, no quiero vivir el evangelio solo. Yo quiero vivir un evangelio que tenga al Paracleto a mi lado, que me pueda relacionar con Él, que lo vea, que le hable, que sea tangible, porque lo necesito y reconozco que Él es la fuente de todo y sin Él no tengo nada. Eso es lo primero. Entonces, una vez que ya lo reconozco, necesito conocerlo. Y parte de conocerlo no es todo. Hay una parte que es experimental y la vamos a ver más adelante, pero hay otra que tiene que ver con la revelación escritural. Entonces, si Él le guía, ¿cómo guía? Si hiciéramos una encuesta hoy, Él es consolador, ¿cómo consuela? ¿Qué significa consolador? Él es ayudador. A ver, ¿qué significa ayudador? ¿Cómo te ayuda? Él es maestro. ¿Cómo te enseña? Él te guía a toda verdad. ¿Cómo lo hace? Él intercede con gemidos indecibles. ¿A qué se refiere? Entonces comenzamos a ver esto. Y en realidad lo que debería de entrar en nosotros es una preocupación, una buena preocupación. No es una preocupación que me estrese. No, es que tengo 20 años de ser cristiano y no conozco al Espíritu Santo de las Escrituras. Conozco al Espíritu Santo que alguien experimentó y me contó, o aquel testimonio que oí, y el otro testimonio y el otro testimonio, y muchas de esas experiencias ni siquiera son en realidad del Espíritu Santo. Muchas de esas experiencias salieron del alma y no nos podemos dar cuenta a menos de que conozcamos al Espíritu Santo de las Escrituras, que se revela con experiencias. No estamos hablando en contra de las experiencias, no estamos hablando mal de las experiencias. No, yo quiero experiencias extraordinarias. Yo recuerdo una experiencia que yo tuve una visión como de 2 horas, pero cuando terminé, en mi ignorancia no sabía, pero conforme fui viendo las Escrituras me di cuenta que toda esa experiencia tenía un sustento bíblico. Y eso me gusta. A mí me gusta cuando el Señor muestra algo y de repente te vas a la Escritura y dices: eso fue, eso es. Entonces necesitamos la Escritura, porque nos dice Timoteo que la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir al hombre en justicia, para que sea perfecto. Entonces necesitamos que se nos revele el Dios de las Escrituras. Y por eso es que Pablo también dice en Corintios 12:1: no quiero que ignoren, hermanos, no ignoren. ¿No ignoren qué? Acerca de los dones espirituales. ¿De los dones espirituales de quién? Del Espíritu Santo. Entonces, ¿quién tiene acceso a los dones espirituales? Todo. ¿Y cuáles son los míos? ¿Y cómo se me dan? Entonces comenzás a hacer todas las preguntas. Y las Escrituras te van a ir respondiendo cómo es que el Espíritu Santo opera cuando se trata de los dones. Cómo es que el Espíritu Santo opera cuando se trata de los 7 espíritus. Cómo es que el Espíritu Santo opera para producir dentro de ti los frutos del Espíritu Santo. Y en realidad estamos indagando en las Escrituras, pero estamos conociendo a la persona, porque las Escrituras son los pensamientos de Dios, el corazón de Dios, la persona de Dios dándose a conocer.
Entonces, cuando se habla del Verbo, Jesús se está dando a conocer. Cuando se habla del Padre en las Escrituras, el Padre se está dando a conocer. Cuando se habla del Espíritu Santo, el Espíritu Santo se está queriendo dar a conocer. ¿Cómo puede ser que a veces nosotros digamos: Espíritu Santo, déjame conocerte, si ya te di la revelación que está en tus manos? Esa iglesia de Éfeso tenía un problema, no tenía la escritura como la tenemos hoy. Hasta que llegó Pablo ahí y les comenzó a enseñar sobre el Espíritu Santo, fue que ellos comenzaron a entender lo que era el Espíritu Santo. Pero tú y yo la tenemos accesible. Y cuando la leemos, el Espíritu Santo nos da el soplo para que se corran los velos y miramos lo que no miramos. ¿Cómo puedo desarrollar entonces una relación activa, madura, profunda con el Espíritu Santo? Número 3, sabiendo que antes de que nosotros tengamos un anhelo por Él, Él tiene un anhelo por nosotros. Que sin importar cuán fuerte sea nuestro deseo de conocerle a Él, el deseo de Él es mayor que el nuestro. Por eso es que habla de que nosotros, el Espíritu Santo que Él ha hecho morar en nosotros, Él ha hecho morar en nosotros. En otras palabras, Él dijo: ¿me das lugar donde morar? ¿Alguna vez usted ha posado o morado en casa ajena? A mí me ha tocado. No deja de ser incómodo, ¿verdad? No tengo dónde vivir, ¿me puedes dar para vivir en tu casa? Y cuando uno vive en casa ajena, ¿cómo anda uno? En puntilla. Pero cuando yo miro al Espíritu Santo, piense el Espíritu Santo diciendo: quiero hacer morada en ti. ¿Por qué es el Espíritu Santo? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros. Entonces Él está en la casa, Él está en la casa, Él está en la casa. Y si usted no tiene un ambiente propicio para Él, y no me malinterprete, porque no va a faltar un teólogo que diga: ¿cómo puede comparar el posar con la morada del Espíritu? No, estoy tratando de hacerte ver algo. Y saben una cosa, en realidad a veces yo no comprendo a Dios, porque ¿quién soy yo? ¿O qué tengo yo? ¿O qué le pueda dar yo que a Él le plujo morar en mí? Es inconcebible. Él tocando, Él anhelándolo celosamente. Pero lo que quiero decirte hoy es que no tenemos que convencer al Espíritu Santo. Él es quien nos anhela a nosotros celosamente. Número 4, Él nos anhela celosamente, pero hay algunas cosas que nosotros tenemos que pedir. A mí me gusta mucho lo que dice Lucas capítulo 7, verso 9. Jesús está diciendo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abre. Pero cuando Él está hablando de pedir, de buscar y de tocar, ahora lo lleva a un asunto de paternidad y dice: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pide pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial. Ahora mire, el Mateo capítulo 7 dice: cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que piden. Lo abre a cosas. Primero lo compara con un padre terrenal que le da buenas cosas,
Pero ahora dice: yo como Padre Celestial te doy al Espíritu Santo si lo pedís. Entonces tiene que haber en nosotros involucrada una petición. Cuando está diciendo pedid, quiere decir pide, pide y sigue pidiendo. En otras palabras, si nosotros queremos ver una manifestación del Espíritu Santo en nuestra vida, nuestra petición no puede ser: Espíritu Santo, quiero tener una relación contigo y me voy. No, pide y sigue pidiendo. Pide y continúa pidiendo. O sea que esto debe ser algo de nuestra vida todo el tiempo. Espíritu Santo, por la mañana, por la noche, mientras manejo, mientras trabajo. O sea, la oración tiene muchas formas de llevarse a cabo. Hay una que es cuando me meto en el secreto y paso tiempo exclusivo, pero yo puedo orar todo el día. Yo puedo hablar con el Espíritu Santo todo el día, todo el tiempo, a toda hora. Entonces yo puedo hablar con Dios y decirles: necesito al Espíritu Santo. Que tu oración, que parte de tu oración sea un continuo pedir del Espíritu Santo. Número 5, necesito ver al Espíritu Santo como un maestro. En ese sentido, cuando nosotros leemos las Escrituras, nos habla de que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad, que Él es nuestro consolador, el Espíritu de verdad. En 1 de Juan 2:27 nos dice que no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe, pues el Espíritu Santo, la unción misma, enseña todas las cosas. Y 1 de Corintios 2:13 dice: a lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Y por favor, yo tal vez no lo va a poder repetir, pero repita: con las que enseña el Espíritu. El Espíritu enseña. ¿Cómo enseña, pastor? Primero te digo, antes de preguntar cómo enseña, pregúntate si sos un alumno. Pregúntate si lo ves como un maestro. Pregúntate si por tu vida, cuando tú transitas por la vida, tú dices: ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago aquello? Enséñame, Espíritu Santo. Háblame, Espíritu Santo. Tú caminas por la vida así. Porque el Espíritu Santo no es como nosotros. Nosotros le queremos enseñar a gente que nunca nos ha pedido que le enseñemos, y nos le caemos mal. ¿No les ha pasado que da consejos en donde no se lo piden? A mí me pasa a cada rato. Quiero enseñar donde no me han preguntado. Pero cuando uno encuentra a alguien que sí quiere aprender, es un deleite enseñar. Entonces el Espíritu Santo nos quiere enseñar. Ahora miren lo que le voy a decir. Cuando se trata de nuestra vida espiritual, nuestra mente tiene que ser renovada. O sea, nosotros somos alma, cuerpo y espíritu. En el alma está el intelecto, las emociones y la voluntad. Pero si la mente se renueva y se convierte en la mente de Cristo, las emociones se alinean y la voluntad se alinea. Entonces no es tan importante la voluntad ni las emociones. En realidad lo importante es que nosotros entendamos renovación de la mente. O sea, cuando nosotros nos convertimos a creyentes, una de las cosas que tiene que ocurrir en nuestra vida es la renovación de la mente. Entonces nos dice Efesios que renovemos el espíritu de nuestro entendimiento. Hay algo que se tiene que renovar en el entendimiento. Por eso es que necesitamos ir a las Escrituras, a escudriñar al Espíritu Santo de las Escrituras y permitir que mientras estamos escudriñando las Escrituras, nuestra mente se renueve, el espíritu de nuestra mente se renueve. Ahora, por otro lado, dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Entonces, de alguna manera yo tengo que cuidar el templo. ¿Cómo cuido el templo? Lo que como, me ejercito, duermo bien, no me río a carcajada para que no se me arrugue el templo. Se ríe uno como las modelos así.
pero uno cuida el templo. Entonces, algo que espera el Señor es que cuando nos va a enseñar, el Espíritu Santo va a renovar nuestra mente, nos va a enseñar a cuidar nuestro cuerpo, porque Tesalonicenses habla de que todo nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu tiene que ser santificado para el Señor, consagrado para el Señor. Entonces yo renuevo mi mente, las emociones y la voluntad se alinean, cuido mi cuerpo para vivir los días que el Señor ha destinado que yo debo de vivir en esta tierra, y no troncar, no estorbar, no dañar el propósito de Dios que Él quiere hacer en mí, no ser negligente con lo que Él me ha dado, sino ser un buen administrador de este cuerpo. Pero por otro lado, también nos habla aquí en Primera de Corintios, el capítulo 2, nos habla de que nosotros somos enseñados por el Espíritu. Déjeme leerle el verso 9. Dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ahora, piense en esto, porque oiga lo que está diciendo. Está hablando de un ojo que no sirve, de un oído que no sirve y de un corazón que no sirve. Comienza hablando de lo inservible. Le dice: cosas que ojo no vio. Entonces ese ojo no sirve, que no ve. Cosas que oído no oyó. Ese oído no sirve, porque no oye. Y el corazón, que es una expresión hebraica que se está refiriendo a los pensamientos, ni ha subido en el corazón o en los pensamientos del hombre. O sea, una mente que no sirve. Entonces lo que Dios quiere enseñarnos a través del Espíritu Santo, los sentidos no sirven. Por eso lo primero que está diciendo es: vamos a botar esos conceptos de ustedes que creen que lo que yo tengo preparado para ustedes lo pueden ver, lo pueden oír o lo pueden pensar. No hay pensamiento, no hay visión, no hay audición. Son cosas que el Señor tiene preparadas, que con tus ojos, que con tu oído no los vas a poder captar. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló. ¿A quién? Ahí ya va haciendo separación. Ahí ya va diciendo a nosotros. ¿Y quiénes son los otros? Si nosotros somos nosotros, ¿cuáles son los otros? Pero está diciendo: ok, aquellos tienen ojos y no ven, tienen oído y no oyen, tienen una mente y no perciben. Pero Dios nos la reveló a: yo tengo ojo, oído y mente. Pero Él está diciendo: pero yo no te estoy revelando ahí. Dice: yo te estoy revelando por el Espíritu. ¿Por qué? Dice: porque el Espíritu. Porque alguien pudiera decir: ¿y por qué tiene que ser por el Espíritu? ¿Y por qué no nos habla por los sentidos? Y yo quiero oír la voz audible de Dios. Yo quiero oír a Dios que me diga: Juan, no comas, y yo así no como. Que yo quiero. No, dice: pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu todo lo escudriña de Dios. Todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe la cosa de los hombres sino el espíritu del hombre que está en él? ¿Qué está diciendo ahí? Hay cosas secretas en tu corazón que tú sabes que tienes, que no se las has compartido a nadie y que solamente tú las sabes. Y que si te preguntan, a lo mejor mientes, pero tú sabes la respuesta, pero está ahí en secreto. A menos de que tú la expreses, seguirá siendo tuya y solamente tuya y nadie más que tuya. Entonces dice: pero el Dios tiene cosas que le permite al Espíritu Santo ir y escudriñar. Entonces dice: así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros otra vez, no hemos recibido el espíritu del mundo,
sino el Espíritu, con mayúscula, Espíritu Santo, que proviene de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué recibimos el Espíritu Santo? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. En otras palabras, hay cosas que el Espíritu Santo quiere revelarte, que Dios te ha concedido, pero necesitas dejarte enseñar. Porque a veces, en vez de prestarle atención, nosotros queremos hacer a Dios a nuestra manera. Siguiente versículo. La cual hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Hay cosas que se enseñan a través de la sabiduría humana, pero Pablo está diciendo: no te enseñé yo a través de eso, sino con las que enseña ¿quién? O sea, ni Pablo. ¿Quién las enseña? Si yo te preguntara cómo te enseña el Espíritu, ¿qué me respondería? Si te preguntara cómo es tu relación con el Espíritu Santo en cuanto a la enseñanza, ¿qué me respondería? ¿Puedes identificarla o no puedes identificarla? Por eso es que te estoy diciendo que esto es clave, porque tú tienes que estar aquí y salir de aquí entendiendo que el Espíritu Santo te quiere enseñar. Jesús les dijo: ahorita hay muchas cosas que les quiero enseñar, pero no las pueden sobrellevar. O sea, hay tanto que decirles que no lo van a entender, pero cuando venga el Espíritu Santo, Él les recordará todas las palabras que yo os he hablado. Pero si el Espíritu Santo no habla, ¿cómo se lo recuerda? Por eso es que yo no entiendo a aquellas personas cómo hacen para llegar a una conclusión de que el Espíritu Santo no habla, de que hay una cesación de los dones, cuando las escrituras están llenas de palabras donde hay un reto hacia nuestra vida para escuchar a Dios, y no solo a través de la escritura, sino de su persona. Lo cual hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña Él. Entonces yo digo: la mente se renueva, el cuerpo se cuida y el espíritu se entrena. La mente se renueva, el cuerpo se cuida y el espíritu se entrena, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y ahí comienza el Espíritu Santo a enseñarte. ¿Qué te va a enseñar? A que llames espiritual a lo que es espiritual, y a lo que es natural, natural. Siguiente versículo. Pero dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. ¿Y a quién le está escribiendo aquí? A cristianos que pudieran estar viviendo como vive un hombre natural, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Tomar tiempo para contemplar a Dios. Segunda de Corintios capítulo 3, del verso 15 en adelante, léalo. Tomar tiempo en intimidad para contemplar al Espíritu Santo. Algo que me llamó mucho la atención desde la primera cosa, el primer principio que se hablaba, que tiene que ver con reconocer la necesidad. Yo creo que cuando nosotros hablamos del Espíritu Santo, un ejemplo que habla mucho de esto es el ejemplo de Pablo. Pablo en Romanos comienza a mostrarnos desde el capítulo 7 toda su lucha, todas las situaciones que él vivió, pero desde el interior. Y Pablo dice en el capítulo 7 cómo él, queriendo hacer lo bueno, muchas veces nosotros tenemos situaciones donde queremos agradar al Señor, tenemos situaciones donde queremos llevar nuestra vida, la familia, en la dirección de Dios, pero Pablo decía: queriendo hacer lo bueno, no lo logro, no lo hago. Pero cuando llega el versículo 8, esto nos va a abrir un entendimiento de cómo nosotros necesitamos llegar a la conclusión en nuestra vida de la necesidad del Espíritu Santo. Cuando llega el capítulo 8 de Romanos,
Pablo dice y comienza a hablar de cómo una persona puede sobrellevar, puede vencer cualquier situación cuando comienza a experimentar una guía del Espíritu Santo. El capítulo 8 de Romanos habla 19 veces, estaba leyendo el capítulo 8 y dice 19 veces la obra, menciona la obra del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, cuando yo pienso en esto, yo creo que es algo muy, muy importante, porque nos ayuda a entender que para poderme acercar más a Dios, para poder conocer más a Dios, para poder vencer las cosas que en mi naturaleza humana no las puedo vencer, yo necesito comenzar a conocer, a relacionarme, a ir a las Escrituras y poder ver al Señor, al Espíritu Santo desde la Escritura, para poder ser guiados por Él. Y ahí es donde muchos de nosotros, yo quisiera animarte, porque el segundo punto que hablaba de conocer al Espíritu Santo de la Escritura, me sonó una alarma. Porque muchas veces cuando nosotros no conocemos al Espíritu Santo de la Escritura, podemos darnos una idea o capturar la percepción del Espíritu Santo desde la experiencia de otro. Y comenzamos a tratar de vivir esa conexión con el Espíritu desde lo que otros alcanzaron, desde lo que otros lograron, pero no realmente desde la persona del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros vemos toda esta enseñanza, creo que apunta a algo muy importante. Sin el Espíritu Santo, Pablo lo decía en Romanos 8, no vamos a poder acercarnos a Dios, agradar a Dios y poder vivir el estilo de vida que Dios ha preparado. Y el Espíritu Santo nos va a mostrar cómo y nos va a enseñar su diseño. Estaba meditando mientras hablaba el pastor Rubén en 1 Corintios 12, que inicia diciendo: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eran gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os lleva a ídolos mudos. Qué peligroso es querer entender, como decía el pastor en Hebreos 6, los dones venideros, el poder que hay en los cielos habilitados y que nos podemos mover aquí en la tierra a través del poder del Espíritu Santo, pero solo leerlo desde experiencias personales, como decía el pastor, y no ver lo que dice las Escrituras en este tiempo, no tener la base, el fundamento, la estructura que el mismo Espíritu Santo inspiró, porque la Escritura es inspirada por el Espíritu Santo. Entonces es la única fuente de revelación segura para poder tener un entendimiento de todas esas manifestaciones sobrenaturales que en algún momento, por falta de conocimiento o entendimiento, algunas personas manipulan a su favor. Entonces es la Escritura la que trae la línea, la conducta, la estructura sana, que puede ayudarnos primero a prepararnos, a documentarnos, a informarnos de la vida de Dios a través de la palabra, para después poder desarrollar, aplicar en nuestra vida diaria lo que la Escritura está expresando. Entonces es tan importante tener esa base escritural, porque necesitamos nosotros conocerlo desde la base que Dios estableció para conocer lo que es la Escritura. Pude identificarme con toda la exposición que estaba haciendo hace un momento el pastor Arsenio, y me pude ver en ese momento cuando reconocí la necesidad de la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Y decía Jesucristo a los discípulos: yo no los dejaré huérfanos, yo vendré a ustedes. Y esto establece una verdad de que sin su presencia estamos completamente despojados de todo lo que necesitamos en nuestra vida para vivir esta vida, pero también para cumplir nuestro propósito en Dios. Y qué lindo es llegar a ese punto de quiebre donde reconocemos nuestra necesidad de Él, y después de convertirlo en nuestros deseos, así como dice el salmista: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti
nada deseo, porque nos da la oportunidad de entrar, de tener ese acceso con toda libertad en el poder del Espíritu Santo. Amén. Yo quisiera leer con ustedes Juan 14:25. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, os enseñará que todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, ¿qué dice este versículo? Que Él nos va a enseñar, el Espíritu Santo, todas las cosas. Aquí vemos que los discípulos estaban acostumbrados a ser enseñados por el maestro de maestros, el Señor Jesucristo. Ellos podían preguntar e investigar y conocer acerca del conocimiento de Dios para la vida del hombre. Había una costumbre en las enseñanzas de Jesús hacia los discípulos. Pero el Señor Jesús, en su inmensa sabiduría, estaba viendo la necesidad de que fuese a la vida del ser humano la venida del Espíritu Santo. Dice, otro como yo, alguien que va a estar a nuestro lado, alguien que nos va a enseñar todas las cosas. Y mientras estábamos ayer preparando este mensaje, se le ocurría a mi esposo por el Espíritu Santo que nosotros necesitamos conocer a mayor profundidad el Espíritu Santo como el maestro, el Espíritu Santo como aquel que quiere enseñarnos todas las cosas. Muchos de nosotros en el trayecto del caminar al Señor estamos diciendo, Señor, quiero aprender más de ti. Sé que muchos de nosotros leemos la palabra y cuando la leemos queremos la revelación divina. Y muchas veces estamos estudiando y tal vez no tenemos toda la comprensión de la palabra. Pero yo quiero decirte que el que inspiró la Biblia, que el que sopló la idea, la palabra, fue el Espíritu Santo. Él es el autor de la palabra y por lo tanto el mismo que creó, que sopló, que inspiró a los hombres a escribir el Nuevo Testamento, a los apóstoles, es el mismo que ha escrito la Biblia, que ha hablado, que se ha plasmado el conocimiento del Padre para que nosotros podamos profundizar y entender qué es verdaderamente lo que Él quiere. Pero algo más precioso es cuando nosotros escuchamos que Él nos anhela celosamente. Él quiere como maestro de las Escrituras revelarse a nosotros, pero nos anhela celosamente. Y ese anhelo, el significado de anhelo, es un deseo ardiente de estar con nosotros. Él dice la palabra que mora en nosotros. Él vive dentro de nosotros. Él quiere, con todos esos dones que queremos estudiar, que hemos oído a través de la palabra, esos 7 espíritus que quieren fluir a través de nosotros están a disposición, están para ser desarrollados en nosotros. Pero ese anhelo que Él tiene de nosotros celosamente es aquel que no quiere que tome el lugar de Él nadie. Y nosotros debemos de meditar que quien está quitando el primer lugar del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Si nosotros le estamos dando a esa necesidad de la cual hablamos al inicio, la importancia, porque nosotros como seres humanos tenemos necesidad de respirar, tenemos necesidad de alimento, pero la Biblia dice que estas cosas espirituales necesitan ser discernidas espiritualmente. Así es que en el nombre de Jesús, yo quiero que en este tiempo tú medites acerca de esto. Tú le digas, yo quiero conocer a ese Espíritu Santo de las Escrituras, a ese Espíritu Santo que está sobre mi vida, en mi vida, y que quiere y anhela celosamente enseñarme todas las cosas. Fíjate que Él no rehúsa. Dice que el que es falto de sabiduría, pídala, porque Dios se la va a dar sin reproche. Así es que usted esté confiado en el Señor, que así va a ser, y créale, porque una de las cosas importantes es que creamos con fe que en Él hay. Asimismo, en Romanos 12:2 habla de que no nos conformemos con este siglo.
Este siglo va a querernos atraer a todo lo que es la obra del mundo, la obra de la carne. Va a querer distraer nuestra atención en todo momento, a través de la televisión, a través del trabajo en exceso, a través de múltiples ocupaciones que puedan desenfocarnos de las cosas que realmente son importantes. El Señor creo que nos está hablando de la importancia de buscar al Espíritu Santo como una necesidad vital, de apartar tiempo, de buscar su rostro, de estudiarlo en las Escrituras, de dejarnos discipular, de venir y congregarnos con el Señor, de poder estudiar y vivir esto, porque es esencial, no solo para nosotros, sino para nuestras generaciones. Y no nos conformemos, no nos quedemos con lo que el mundo está hablando, sino totalmente consagrémonos a una búsqueda diaria, intensa, un desafío nuevo para nosotros, para conocer al Espíritu Santo.